Cuando hablamos de Always Encrypted o siempre encriptado, lo que nos permite Always Encrypted es encriptar columnas específicas y que van a estar siempre encriptadas. ¿Cómo funciona el mecanismo de Always Encrypted? Se crea una llave maestra y un certificado que permite hacer una encripción o un cifrado de los datos que pueden ser determinísticos, donde siempre se va a mostrar el mismo dato, o aleatorio, donde podemos encriptar y cuyo algoritmo muestre siempre información diferente en cada consulta que yo haga sobre determinada columna. Always Encrypted está totalmente habilitado para bases de datos de SQL Azure, ¿cierto? Y me va a permitir encriptar determinadas columnas en una tabla para que cuando se haga la consulta, dicha base de datos y dicha tabla, y particularmente la columna que desee encriptar, pues maneje un algoritmo de encripción para que siempre esté encriptado. Requisitos. Esto lo podemos hacer y lo debemos hacer sobre SQL Server Management Studio desde la versión 13.0.7 o superior y contar con el Framework 4.6 o superior y un controlador de acceso a datos que sea compatible con nuestra base de datos que se encuentra en Azure. Ahora más adelante veremos un poco cómo funciona Always Encrypted para Azure SQL Database. Un segundo mecanismo, un segundo nivel de encripción que manejamos se conoce como Column Level Encryption. Este es un cifrado a nivel de columna, pero también se conoce como un cifrado a nivel de celda. Lo vamos a tener disponible en bases de datos de SQL Azure. ¿Y qué es lo que permite? Permite asegurar que los datos pues estén encriptados a nivel de columna. Yo especifico la columna que desee encriptar con una llave de encripción y una llave de desencripción en determinado caso, o mediante el uso de certificados que almacenen la clave simétrica. ¿Listo? Este es otro mecanismo de encripción, Column Level Encryption. En siguiente lugar tenemos enmascaramiento de datos dinámicos o Dynamic Data Masking, que en realidad no se ve como un elemento de encripción de datos, sino que lo que permite simplemente es enmascarar datos que se puede hacer mediante el portal de Azure o mediante comandos de PowerShell. ¿Qué es lo que permite el enmascaramiento? Lo que permite es ocultar datos confidenciales para usuarios que no son administradores. En cambio, los usuarios que son administradores pues sí van a poder ver los datos como tal. ¿Qué máscaras están disponibles? Yo puedo asignar máscaras para colocar un valor por defecto, para parametrizar un correo electrónico, para parametrizar los datos de un cliente que genere un dato aleatorio particularmente, o que permita enmascarar la tarjeta de crédito, ¿cierto? Veamos y hagamos una pequeña demostración de cómo sería este proceso de enmascaramiento para una tabla que tenga información pues digna de enmascarar de esta manera. Entonces vamos a ir aquí a nuestro portal de Azure y quiero que veamos varios aspectos importantes. El primero de ellos, dentro de nuestra sección de SQL Database pues están las tres bases de datos que nos interesan para el ejercicio: AdventureWorks, AdventureWorks DW y AdventureWorks LT. Todos pertenecen al servidor Alberto Rivera. Desde el Management Studio me voy a desconectar de mi instancia local y me voy a conectar a esa base de datos que se encuentra en Azure. Entonces especificamos acá el nombre del servidor, el usuario para conectarnos y realizamos la respectiva conexión. Y además voy a conectarme pero con un usuario que se llama Power BI, que lo tengo para hacer algunas pruebas de conectividad. Listo, vamos a ver. Bien, parece que ya va a pasar la conexión y particularmente el usuario Power BI
pues no tiene privilegios administrativos, solamente, vean, en este caso es Power BI. En este caso, el usuario, pues le dije que se conectara únicamente a la base de datos AdventureWorks LT. Miren cómo con el usuario administrador, pues tengo acceso a todas las bases de datos. Con Power BI solamente AdventureWorks LT. Verifiquemos que con este usuario, por supuesto, pues tenemos acceso a las tablas de dicha base de datos y veamos en cuál de las bases de datos podemos hacer algunas pruebas importantes. Por ejemplo, veamos qué información tenemos del cliente. Vamos a consultar la tabla, clic derecho, Select 1000. Como Power BI vamos a hacer este proceso para validar la información que tenga disponible el usuario en sí. Bien, aquí ya va a abrir el archivo donde estamos realizando la consulta a los primeros 1000 clientes. Entonces, varios datos importantes. Aquí tenemos información, por ejemplo, del correo electrónico. Tenemos información del número de teléfono, del password, ¿cierto? El password, pues particularmente se encuentra encriptado en este caso. Observen el correo electrónico. El correo electrónico de los usuarios, pues se encuentran, la mayoría son adventureworks.com. Vamos a agregar una máscara que permite encriptar la información de ese correo electrónico. ¿Cómo podemos agregar esa máscara? Hay dos formas que se pueden manejar, una es mediante PowerShell y la otra es directamente dentro del portal de Azure en la base de datos. En este caso, la base de datos dentro del portal de Azure que nos interesa es esta, AdventureWorks LT. Entonces voy a ir a esa base de datos, AdventureWorks LT, pues para ver qué opciones de parametrización podemos encontrar y que estén asociados con temas de seguridad. Miren que dentro de las propiedades que podemos tener en dicha base de datos que encontramos, uno de los temas que hablábamos hace un instante, bueno, que vamos a hablar ahora en un instante, es Transparent Data Encryption, y otro que es el que nos interesa en este mismo instante. Antes que nada veamos Transparent Data Encryption. En esta base de datos se encuentra habilitada y encriptada la encripción de base de datos como tal. Pero lo que nos interesa particularmente acá es Dynamic Data Masking, ¿cierto? La tabla que nos interesa es la de cliente, ¿cierto? Y miren que él nos propone qué columnas podrían servir para agregar enmascaramiento. Nos dice, vea, en la tabla Sales LT Customer hay una columna llamada Email Address. ¿Quiere que le agregue una máscara? Vamos a decirle sí, agréguenos una máscara. Él sugiere que coloque un valor por defecto para el email, pero pues como sabemos tenemos disponibles distintos tipos de marcas. Valor por defecto, número de tarjeta de crédito, correo electrónico, un número, pues como la columna no es número pues no nos aplica, o una cadena personalizada. Le voy a decir que sea de tipo correo electrónico, ¿cierto? Y que actualice la máscara. ¿Esta máscara qué hace? Me coloca la primera letra del correo xxx@xxx.com. ¿Listo? Cerramos por acá y vamos a verificar que la máscara, guardamos acá, queda completamente habilitada. Entonces ya tenemos la primera máscara creada. Volvemos acá y consultamos nuevamente la tabla. Verifiquen que email address en este momento está bien, está completo más bien, no es que esté erróneo, pero cuando apliqué la máscara, miren que automáticamente me colocó la máscara en la columna al hacer la consulta. Pero, ¿qué pasa si yo cambio aquí la conexión y le pido que nos conectemos no con Power BI, sino con el usuario Alberto, que es el administrador de la infraestructura? Nos conectamos con Alberto, verificamos efectivamente que estamos conectados con el usuario Alberto, le pedimos que vuelva a consultar y observen que el correo electrónico se encuentra completamente habilitado. ¿Qué significa esto? Que el enmascaramiento, como lo hablábamos hace un instante, no hace referencia a encripción de datos, porque si yo tengo privilegios administrativos no tengo ninguna restricción para ver el dato en realidad, sino que por el contrario, pues me permite ver el dato como yo lo deseo. Ahora bien, si soy un usuario normal
que no tengo privilegios administrativos como el usuario Power BI, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que efectivamente cuando intente consultar no va a poder ver los datos. No va a poder ver los datos o va a ver la máscara de los datos. Veamos otra máscara, por ejemplo, para el número de teléfono, ¿cierto? Venimos por acá, buscamos la columna Phone de la tabla cliente, le vamos a pedir que agregue un valor por defecto y veamos qué máscaras están disponibles o cuál podría aplicar mejor. En este caso puedo aplicar un valor por defecto que es este de acá. Vamos a ver qué nos coloca. Volvemos aquí a la máscara. Le decimos que guarde la máscara para el teléfono y volvemos aquí como Power BI, como el usuario Power BI, a hacer la respectiva consulta. Miren que el número telefónico que me colocó por defecto fue XXXX. Fue la opción que él encontró para enmascararme la información que tenemos acá. Bien, y esto es por la parte de Dynamic Data Masking.